Esto es el Semanario Noticias con Alan García. Quiero agradecer que nos acompañen en una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García y este es el avance informativo. Bolsonaro se rehúsa a acatar medidas sanitarias. Tensión en los consulados de China y Estados Unidos. La cifra de contagios por COVID-19 asciende rápidamente en el mundo. Reaperturarán iglesias pese a la contingencia. Gasoducto explota en Papantla, Veracruz. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se rehúsa a acatar las medidas de higiene para prevenir que él mismo contagie a las personas de COVID-19 porque ya fue diagnosticado en días pasados con esto y se anda paseando como si nada por las calles. Se rehúsa el presidente de Brasil a acatar medidas sanitarias. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, contagiado con COVID-19 desde hace 2 semanas, fue pillado este jueves saltándose algunas de las normas básicas del confinamiento, paseando en moto y sin mascarilla por los alrededores del Palacio de la Alvorada de Brasilia. Según las imágenes captadas por la agencia Reuters, Bolsonaro incluso paró para conversar con unos barrenderos que limpiaban los jardines y que tampoco estaban debidamente protegidos. Informó para el Semanario Noticias, Román Gustavo. Bien, pues aquí tenemos esta información donde el presidente Jair Bolsonaro no entiende de razones. Se parece a algún presidente de América Latina que también se niega a cumplir con estas disposiciones de salud. La situación del coronavirus, el COVID-19 en el mundo sigue siendo preocupante y esta información les tenemos preparada. COVID-19 ya ha superado los 15 millones de casos en todo el mundo y hay más de 620,000 fallecidos. Estados Unidos, Brasil y Reino Unido son los países con mayor número de muertos. El virus entró fuerte en Italia y fue el primero en tomar medidas de precaución. Al principio en la región de Lombardía, la más damnificada, y después en la totalidad del país italiano. En la actualidad, Reino Unido es el país europeo con mayor número de fallecidos. Informó para el Semanario Noticias, Román Gustavo. La situación entre China y Estados Unidos no está de la mejor manera. Las cosas se han puesto bastante tensas. La tensión política y comercial entre Estados Unidos y China dinamita los puentes diplomáticos. Tras ordenar Washington el cierre de la representación china en Houston, Pekín desaloja la sede estadounidense de Chengdu. Informó para el Semanario Noticias, Román Gustavo. Bien, vamos a más información. Es tiempo de ir a las noticias nacionales. En Salina Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en agosto comenzará la recuperación económica del país, pues así lo demuestran algunos indicadores como el que ha descendido la pérdida de empleos, contrario a lo que decían sus adversarios, los conservadores. El titular del Ejecutivo destacó que su gobierno se ha enfocado en enfrentar la pandemia del coronavirus, buscando que se recupere la actividad productiva y mantener la salud del pueblo de México. Congreso de Ciudad de México tipifica como delito las terapias de conversión sexual. El proyecto aprobado fue avalado con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, ya que dichos procedimientos atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual. La pena para este delito será de 2 a 5 años de prisión, además de multas de 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Las terapias de conversión sexual son aquellas prácticas conscientes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o corregir la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona. En ellas se emplea violencia física, moral o psicoemocional mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana. La pena para este delito será de 2 a 5 años de prisión. Iglesias reanudarán actividades a partir de este domingo en la Ciudad de México. A partir de este domingo, los centros religiosos de la Ciudad de México podrán reactivar sus actividades al 20% de su capacidad, con eventos religiosos de no más de 30 minutos y con filtros sanitarios. La jefa de gobierno explicó que la apertura es para realizar algunas actividades religiosas y misas de hasta 30 minutos, pero no estará permitido
realizar fiestas como bodas, 15 años, entre otras. En cuanto a autoridades de las iglesias católicas, se tuvieron diversas reuniones para acordar un protocolo a partir de mañana. Asimismo, tuvieron un acercamiento con la Agencia de Protección de Atención Sanitaria para coordinar las medidas. Por otro lado, las autoridades de iglesias evangélicas y cristianas solicitaron cursos y talleres para los pastores sobre las medidas, manejo y control de feligreses. Destacó que un porcentaje de iglesias evangélicas indicaron no abrir hasta el semáforo verde para evitar contagios del nuevo coronavirus. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. Bueno, pues ahí tiene usted la información nacional, todo lo que acontece en nuestro país. En el Semanario Noticias le tenemos lo más relevante. Es tiempo de ir en estos momentos a las breves petroleras. Aumenta el número de decesos por COVID-19. La empresa reporta que han muerto ya más de 202 empleados y 5 contratistas por COVID-19. De todas las compañías en todo el mundo, ninguna ha revelado un número de muertos tan grande como Petróleos Mexicanos. Según Silvia Ramos Luna, secretaria general de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros, muchos trabajadores del gigante petrolero tienen condiciones de salud preexistentes, como diabetes e hipertensión. Pemex nunca ha mostrado el número de fallecidos por hospital, ni cuántos médicos y enfermeras han sido contagiados. Todo esto revela de forma condenatoria el prejuicio elevado de las condiciones inseguras en los lugares de trabajo hacia las familias de clase obrera. En la ciudad de Poza Rica, Veracruz, catalogan esta situación como problema grave que ha cobrado vidas de trabajadores y pacientes. Es como describen los médicos y trabajadores del hospital, por lo que se dicen desamparados y abandonados a su suerte. Hasta ahora, alrededor de 100 trabajadores del nosocomio han resultado enfermos, pero no todos han sido incapacitados. Los tratos inhumanos y crueles de parte del director Emanuel Román Montiel Cerón han ocasionado la muerte de algunos trabajadores, por lo que se exige sea cesado del cargo o enviado a otro lado. Llama la atención que la semana pasada el doctor Ramón Vázquez tuvo que ser sacado del nosocomio de Pemex, donde trabaja, y fue enviado al hospital regional, algo que despertó incertidumbre y prendió las alarmas, ya que esto jamás había ocurrido. Lo más grave, que a pesar de tratarse de uno de los trabajadores, el director no autorizó su ingreso a terapia intensiva, lo que derivó su traslado urgente al regional, donde aún pertenece internado y reportado como grave hasta hace unos días. De acuerdo al decir de los trabajadores, los factores que intervienen en toda esta problemática son la falta de medicamentos e infraestructura, la negligencia de la administración al negarse a cumplir las disposiciones de normatividad vigente en materia de salud y la ausencia de representación sindical. El pasado 16 de julio se registró una explosión en un gasoducto en la comunidad Rodolfo Curti de Papantla, Veracruz, donde personal de Petróleos Mexicanos resultaron heridos sin registrarse pérdidas humanas. En este sentido, los trabajadores denuncian ante diversos medios de comunicación la negligencia existente por parte de la jefatura departamental de las áreas inmiscuidas en la operación, ya que a decir de los trabajadores existen evidencias de daño estructural en la línea a la cual se pretendía hacer un cambio de tramo, donde la misma jefatura mencionó la urgencia de hacer esos trabajos pese a las condiciones existentes, argumentando que la línea tenía que quedar en condiciones de operación en un lapso no mayor a 2 días. Ante esta situación, los trabajadores ponen en manifiesto que la administración decidió omitir las medidas de seguridad pertinentes, arriesgando no solo a las instalaciones, sino además a la vida del personal. Se señala que la administración, con tal de ahorrar dinero en costos por conceptos de pagos de tiempo extra y otros adicionales que se tendrían que pagar bajo condiciones normales, aceleró la marcha en dichas actividades, a pesar que el diseño no se ajustaba a los protocolos de seguridad, haciendo que los trabajadores hicieran el cambio de 3 tramos de tubería al mismo tiempo, labor demasiado riesgosa para llevarse a cabo, dando por consecuencia el desencadenamiento de la explosión. Ante un ambiente de incertidumbre en el gremio petrolero, los trabajadores conviven con el rumor de las tan esperadas próximas elecciones, donde de acuerdo a las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo, se garantiza el voto libre, secreto y directo por quienes tendrían que ejercer su derecho como trabajadores del STP-RM. Estas elecciones, de llevarse a cabo, podrían poner fin a la ausencia de la dirigencia sindical y en las 36 secciones del país, pues se habla que desde hace más de un año existe una condición de abandono hacia los trabajadores afiliados al STP-RM por parte de los comités ejecutivos locales, situación que ha propiciado condiciones de abuso por parte de la administración de Petróleos Mexicanos, debido a la ausencia de representación legal, ya que no existe toma de nota que les dé el soporte legal necesario para poder desempeñar la función de quienes ostentan los cargos sindicales actuales. Situación que se vive en las 36 secciones del país. De ser cierto el rumor que en octubre del presente año habría elecciones, se pondrá fin a la incertidumbre mediante la regularización de la situación legal de quienes hasta el día de hoy se ostentan como dirigentes sindicales, dejando atrás la condición acéfala que tiene el STP-RM. Informó para Semanario Noticias Augusto Peloni. Y en estos momentos vamos a escuchar todas las noticias que tienen que ver con la farándula en nuestro país y en el mundo. Y ahora en los espectáculos, Shakira subastará la chamarra que usó en el Super Bowl con fin de erradicar el hambre. Como bien sabemos, el pasado 2 de febrero el Super Bowl vivió su momento más latino en la historia del evento oficial de la NFL, pues Shakira y Jennifer López engalanaron el show del medio tiempo en una transmisión que captó la atención de gran cantidad de fanáticos en el mundo, donde la colombiana y la puertorriqueña se lucieron en el canto, el baile y también en los explosivos atuendos que portaron esa noche. Esta prenda, hecha especialmente para la ocasión y a la medida de la barranquillera, tiene como misión recaudar la mayor cantidad de dinero posible para combatir la precariedad alimentaria
alimenticia en Estados Unidos, situación que la pandemia actual ha agravado en algunos casos. Fue en un post de Instagram donde la cantante de Bruta, ciega sordomuda, hizo el anuncio de la subasta donde quien gane podrá tener acceso al backstage, lo cual ha entusiasmado aún más a los seguidores de la cantautora, pues representa una oportunidad para tenerla frente a frente. También traemos excelentes noticias para los fans de la familia más genial de la pantalla chica. Todas las temporadas de Malcolm el del medio llegarán a Amazon Prime Video en agosto. De acuerdo con la nueva información, los estrenos de agosto serán totalmente épicos e imperdibles. El verano se ha tornado un poco gris debido a los nulos estrenos en la sala de cine, todo debido a la pandemia. Pero una vez más, los servicios del streaming vuelven para salvar el día. Por otro lado, pretenden cancelar a Molotov por un álbum producido hace 23 años. Los usuarios de redes sociales no se han cansado de cancelar todo lo que consideran incorrecto. Es turno de Molotov, aunque muchos los defienden, debido a su explícito contenido en su álbum musical Donde jugarán las niñas, pues lo tachan de ser humillante y transgresor. La discusión comenzó luego de que un usuario de Twitter publicara con la imagen de la carátula de dicho disco, en la que se ve una mujer con un uniforme de secundaria y se deja ver su ropa interior a la mitad de las piernas. A lo que prácticamente de inmediato los usuarios reaccionaron a la publicación, recordando que en 1997 el álbum de Molotov generó polémica debido a los temas que contenían las letras de sus canciones, que para aquel entonces eran completamente transgresoras. Posteriormente surgió el enfrentamiento. Por un lado estaban los fans de la agrupación, quienes defendieron a toda costa el mencionado álbum, que contiene algunos de los más grandes éxitos de Molotov, como Give Me the Power y Voto Latino. Incluso lo calificaron como una joya dentro del género del rock en español y destacaron su carácter transgresor en la época de los 90s. Por otra parte, estaban los usuarios extremos que calificaron a la banda como pésima, pues para empezar, estaban sexualizando a una menor de edad en la portada de la producción musical, así como también por agredir y hacer burla a la comunidad gay. De igual manera, fueron acusados por usar un lenguaje ofensivo y machista en la mayoría de sus canciones musicales. Cabe mencionar que también hubo los que cuestionaron a la llamada generación de cristal por quejarse de los temas de Molotov y no de las canciones actuales de reggaetón interpretadas por Bad Bunny o Anuel, entre otros, pues de igual manera se vende la figura femenina como objeto de deseo. Informó para el Semanario Noticias Simone O'Neill. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado en estos minutos de información donde se mantienen ustedes informados de lo que acontece en México y en el mundo. Mi nombre es Alan García y nos vemos en la próxima. Esto fue el Semanario Noticias con Alan García.